En esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las herramientas que existe para evaluar el desempeño de nuestro proceso de control de calidad analítico. Para recordar un poco lo que habíamos visto en una anterior oportunidad, dentro de lo que es el control de calidad analítico, no solamente vamos a hablar del uso de nuestros controles de calidad internos y controles de calidad externos, ¿no? Sino hablábamos desde la calificación que tenemos que hacer a nuestros instrumentos, la verificación o validación de los métodos, el establecimiento de los requisitos de calidad y el cálculo o el conocimiento de la imprecisión de nuestro método y de la inexactitud del método para poder hallar el error total. Esta parte, igual tal vez un poco de manera general, la hemos visto en el anterior webinar, hemos podido ver cómo se calculaba la imprecisión del método, la inexactitud del método y cómo obteníamos el error total. Hemos visto que no solo, no termina ahí todo nuestro control de calidad analítico, sino podemos aplicar otras herramientas para poder ver cómo se está desempeñando nuestro control analítico en el laboratorio. Por eso en un anterior webinar terminábamos ahí con la imagen que ustedes ven en la parte inferior que dice es el fin, y no, por eso hoy día estamos nuevamente reunidos aquí para poder conversar un poco sobre esta siguiente parte, ¿no? Que es la evaluación o las herramientas para evaluar el desempeño analítico de nuestros procesos en el laboratorio. Algunos comentarios importantes con los que tenemos que empezar a introducirnos en este tema. Es que actualmente hay herramientas que nos permiten planear y controlar la calidad analítica de las pruebas que realizamos en el laboratorio, de tal forma que aseguremos que estamos liberando resultados que son útiles para el diagnóstico clínico de nuestros pacientes. Entonces, no solamente vamos a hacer el control de calidad interno, control de calidad externo y ver que estemos bien, que estemos dentro de nuestros límites, si no vamos a aplicar algunas herramientas que nos van a ayudar a evidenciar, a decir, no, nuestro proceso está controlado, ¿no? O está fuera de control. Entonces, si está fuera de control, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como laboratorios podemos optar por una o más herramientas. Depende de la evolución de su sistema de gestión de calidad o de su proceso de control de calidad analítico. Podemos tener una o más herramientas. Igual esto un poco puede estar en función a la tecnología que ustedes dispongan, porque a veces hacerlo todo de manera manual puede ser un poco tal vez moroso, les puede demandar tiempo, estar en función al personal que tengan. Entonces, con una herramienta que ustedes vayan implementando, ya hemos avanzado mucho, ¿no? Tenemos tres alternativas interesantes que podemos optar para poder controlar este proceso analítico, este proceso de control de calidad analítico. Entre ellas están las cartas normalizadas, las OPSPEX chart, así también se conocen. Es un poquito por ahí difícil la pronunciación, pero las vamos a decir cartas normalizadas. El método o la métrica sigma o sigmametría y el error sistemático crítico. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de estas cartas normalizadas en las siguientes diapositivas, que es una herramienta bastante simple, pero necesitamos tener información previa de nuestro control de calidad interno, de nuestro control de calidad externo. Ahora, para comprender bien en qué consisten estas herramientas del control de calidad, se puede hacer una analogía. Y esta analogía la van a encontrar descrita en el libro de Westgard, en el libro de validación y control de calidad de Westgard, donde nos muestra de una manera bastante interesante, muy práctica, ¿no? Para encontrar esta analogía de lo que es el control y las herramientas de control para un proceso analítico. Eh, Suponiendo que nosotros tenemos una casa, un edificio, nuestro mismo laboratorio, nosotros podemos utilizar algún instrumento, un medio para controlar en un caso de incendio, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una alarma de incendio que vamos a utilizar para detectar un incendio o para prevenir que un incendio se propague en nuestro laboratorio, en nuestro edificio, ¿no? De tal forma que podamos proteger tanto a las personas como a los activos que tenemos en este edificio. Entonces, ¿cuál es la analogía con lo que hacen estas herramientas del control de calidad? ¿No? Al igual que una alarma de un incendio, las herramientas de control de calidad analítico o el tener implementado
un control analítico desde la planificación hasta su ejecución y análisis de resultados, nos ayuda a detectar o prevenir errores o desviaciones de nuestras pruebas en toda la parte analítica. Entonces, esa es analogía bastante práctica, como les digo, ¿no? Frente a una alarma de incendio. El control de calidad nos va a decir si por ahí hay algún desvío, ¿no? Que se asemeja al fuego, ¿no? En un edificio, en una edificación. Entonces, estos controles nos ayudan, son esa alarma que nos permite decir que nos estamos saliendo de control, estamos teniendo alguna tendencia o estamos, o por ahí, más adelante lo vemos, una falsa alarma. Por ahí estamos identificando algún error que en realidad no corresponde, ¿no? Entonces, para eso nos ayudan estas herramientas de control de calidad. Cuando implementamos un programa de control de calidad analítico, y eso es algo que tenemos que empezar a hacer en nuestros laboratorios, o tal vez ustedes ya lo tienen y saben la utilidad que tiene este programa de control de calidad, no solamente decimos que vamos a utilizar un control interno, un control externo, sino planificamos cómo vamos a hacer que este control de calidad nos ayude a garantizar que no estamos liberando resultados inadecuados. La idea de este programa de control de calidad es corregir los problemas antes de que afecten negativamente a la calidad de los resultados y en última instancia afecten a la salud de nuestros pacientes. Es importante, como les decía, y seguimos con esta analogía con la alarma de incendio. Cuando tenemos una alarma en una instalación, esta alarma no va a prevenir por completo un incendio o que ocurra, ¿no? Algún incendio en esta instalación, pero sí nos va a alertar. Lo mismo el control de calidad analítico. No quiere decir que si nosotros tenemos diseñado y estamos trabajando un control de calidad analítico en el laboratorio, no quiere decir que no va a haber nunca alguna desviación o que nunca va a haber un error. Sin embargo, al tener estas medidas de control, al tener esta alarma de incendios, nosotros vamos a poder minimizar el riesgo de resultados inexactos y garantizar la fiabilidad de los análisis en el laboratorio. Entonces nos da esa alerta, ¿no? Algo puede pasar, ¿no? Puede ser que empiece el incendio, entonces ahí está nuestro control de calidad dándonos la alarma y nosotros podemos tomar acción antes de que ese resultado sea liberado, antes de que se procesen tal vez otras muestras. Entonces, hagamos ese ejercicio de pensar que el control de calidad es esa alarma que nos va a alertar frente a alguna posible desviación en el proceso analítico. Ahora, ¿qué tenemos que recordar, no? Si nosotros nos ponemos a pensar en una alarma, ¿cuántas veces en algún edificio, en alguna instalación, puede haber una falsa alarma, no? Por alguna falla en el dispositivo, por alguna falla en la conexión eléctrica, por algún cortocircuito, la alarma puede que no suene cuando haya un incendio, o al contrario, puede que no haya el incendio y la alarma suene, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque ningún dispositivo es perfecto, al igual que los procesos en el laboratorio. Si bien no son perfectos, son perfectibles, ¿verdad? Entonces, estas alarmas, ¿no? de los incendios, puede ser que un día no haya fuego y se active. Nos asustamos todos y en realidad no había nada. Lo mismo en el control de calidad. Si nosotros puede darse que se nos active alguna alarma en nuestro control de calidad y en realidad solamente sea un error aleatorio, ¿no? Algo que por azar, que sabemos que nos pasa en el laboratorio, haya podido ocurrir. Sin embargo, en el caso y en temas de laboratorio y de salud, es mejor tener una falsa alarma que un resultado equivocado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el resultado equivocado puede incidir en la vida del paciente. En cambio, una falsa alarma nos perjudica en tema de costos, tal vez en tema de tiempos, pero nos previene que haya por ahí un error en el resultado, ¿no? Entonces, si bien ningún procedimiento es perfecto, nosotros tenemos que tener la capacidad, o nuestro sistema de control de calidad tendrá que tener la capacidad de poder detectar, de tener la posibilidad de detectar errores y también la posibilidad de identificar falsos rechazos. Entonces, estas dos denominaciones, la probabilidad de detección de error y la probabilidad de falso rechazo, son dos términos que quiero que se acuerden
¿no? Y que recordemos esta falsa alarma, esta alarma de incendios cuando vayamos a tocarlo un poco más adelante, ¿no? Entonces, si bien ningún procedimiento es perfecto, nos tiene que permitir detectar errores y minimizar la probabilidad de falso rechazo, ¿no? Es decir, las falsas alarmas, ese falso incendio, ¿no? Entonces, la probabilidad de detección, la PED, ¿no? Es la probabilidad que tiene nuestras herramientas de control del proceso de rechazar una corrida analítica cuando ocurre un error, ¿no? Entonces, esta probabilidad de detección nos va a decir, hay un error, entonces no se libera esa corrida. ¿Qué es lo ideal? Que tengamos un 100% de probabilidad de detectar el error, ¿no? ¿Por qué? Porque con este 100% garantizamos que todos nuestros resultados están liberados de manera correcta, ¿no? Si tenemos ¿cómo se va a expresar esta probabilidad de detección de error? Como P mayúscula y DE o ED, ¿no? Por las siglas en inglés. Entonces, cuando tienen un PD de 1, quiere decir que hay un 100% de probabilidad de que se detecte el error. Cuando hay un PD de 0.9, nosotros tenemos un 90% de probabilidad de detectar el problema o el error o la desviación. También nuestras herramientas, nuestro sistema tiene que tener la capacidad la capacidad de identificar, de rechazar una corrida cuando no hay un error, ¿no? De identificar o la probabilidad de identificar falsos rechazos de las corridas. Entonces, en este caso, la abreviación es PFR. Igual, si tenemos un PFR de 1, quiere decir que tenemos el 100% de probabilidad de no rechazar una corrida cuando no hay un error. Cuando no hay un error, sí, y el FR09, la probabilidad de detectar, la probabilidad de rechazar una corrida cuando no hay un error, ¿no? Entonces, estas son las dos denominaciones que nosotros nos tenemos que acordar para poder aplicarlas en nuestras cartas normalizadas. Como hemos dicho y habíamos ido viendo en una anterior clase, un webinar, nosotros tenemos implementados en nuestros laboratorios controles de calidad, tanto internos como externos, y utilizamos gráficas, ¿verdad? Para poder identificar qué tipo de error es. Entonces, estas gráficas nos van a ayudar a ver cuál es la distribución de nuestros errores. Esta que ustedes ven aquí, perdón, la distribución de nuestros resultados. Lo que ustedes ven aquí es una gráfica normal, ¿no? Que nos evidencia un funcionamiento normal del laboratorio. Ninguna gráfica o unas gráficas no van a ser, una gráfica normal no va a tener todos los puntos por encima o todos los puntos por debajo, sino vamos a tener esta tendencia, ¿no? De que por abajo, de la media por arriba, vuelve a bajar, ¿no? Entonces, esta es una gráfica normal, con una tendencia normal, y si nosotros invertimos los límites, ¿no? Si ven de este costado donde están las barritas celestes, imaginemos una campana de Gauss y la distribución es normal, ¿verdad? Esta es una distribución normal para lo que es lo ideal en una gráfica de control de calidad en el laboratorio. Pero puede darse que en nuestras gráficas nosotros tengamos alguna desviación. Cuando están por encima, la mayoría de nuestros puntos, como ven aquí, está por encima de la media, nos podría estar reflejando un sesgo o un error sistemático a nuestro procedimiento de medir, ¿no? Entonces, en este caso es súper claro, aquí está nuestra media y todos los puntos o la mayoría de los puntos están por encima de la media. Entonces, esto nos ayuda a identificar un posible error sistemático en nuestro procedimiento. Y cuando tenemos estas gráficas donde tenemos puntos que están en los extremos, ¿no? Si ustedes ven la media, tenemos puntos muy por arriba o muy por debajo de la media. Tenemos otros que están mucho más arriba o por debajo de 3 desviaciones estándar. Entonces, esto nos va a mostrar la imprecisión del método, ¿no? Vemos que existe un problema con la precisión en las mediciones que estaríamos realizando con este método en el laboratorio. Esto nos reflejaría un error sistemático. Como ven aquí, pero un error aleatorio en el proceso.
Como ven aquí, si volcamos, ¿no? Estas líneas, estas desviaciones a una gráfica, una campana de Gauss, vemos que es bastante ancha, ¿no? Nuestra campana tiene una base muy ancha, entonces es una alta dispersión del resultado con una imprecisión alta del método. Entonces, estas herramientas nos ayudan a poder conocer cuál es la imprecisión de mi método y si tengo alguna tendencia ya sea hacia un error sistemático o hacia un error aleatorio. Entonces, nosotros trabajamos estas gráficas o utilizamos estas gráficas en el laboratorio y para poder aplicarlas de manera correcta, pues tenemos que utilizar algunas reglas de control. Estas reglas de control generalmente en el laboratorio y muchos laboratorios trabajan con multirreglas de Westgard, que es una secuencia de reglas de decisión que vamos a ir implementando. Y entre ellas están las que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de regla que nosotros vamos a aplicar en el laboratorio, nos va a poder ayudar a identificar errores sistemáticos o errores aleatorios. Entonces, como ven en las diferentes gráficas, tenemos por un lado las reglas de control 1.3S y R4S que nos van a mostrar un posible error aleatorio, ¿no? O sea, si se identifica que estamos teniendo o incumplimos la regla 1.3S, entonces, ¿qué tipo de error se me tiene que venir a la mente? Que es un error aleatorio. ¿Qué es la 1.3S? Solo como para recordar un poco, que un punto, ¿no? Dentro de mi gráfica de control está o por encima o por debajo de las 3 desviaciones estándar, ¿no? Entonces, si yo en este caso, por ejemplo, en el día 7, yo tengo un punto por encima de las 3 desviaciones estándar, estoy incumpliendo la regla 1.3S, entonces aquí me puede estar mostrando un error aleatorio. Lo propio cuando tenemos para el error sistemático, aquí vemos que tenemos las reglas de control 2.2S, 3.1S, 4.1S. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar estas reglas de control, nosotros, si tenemos, por ejemplo, la regla 2.2S, ¿qué quiere decir? Que hay dos puntos continuos, ¿no? Por encima o por debajo de una desviación, de dos desviaciones estándar. Aquí en nuestra gráfica vamos a ver por aquí, en el día más o menos 16, 17 y 18, a pesar de que el día 18 tal vez ya está por encima de las 3, pero suponiendo que las dos están entre aquí a esta altura, vamos a tener dos puntos por encima de las dos desviaciones estándar en 2 días consecutivos o en dos corridas consecutivas. Entonces, esto nos puede estar indicando un error sistemático. En función a las reglas de control que yo tenga en el laboratorio, tendré que analizar y evaluar si voy a liberar la corrida analítica, si voy a reprocesar las muestras, ¿no? Ya va a estar en función a mi análisis. Pero ¿qué es lo que quiero que vean en estas gráficas que yo les muestro? Que en función a las reglas de decisión que nosotros implementemos, vamos a poder identificar qué tipo de error tenemos en el laboratorio. Esto que ustedes ven aquí en la pantalla es un ejemplo. Hay otras reglas que también nos ayudan a reforzar, digamos, otros errores aleatorios, otros errores sistemáticos. Las que les muestro son un ejemplo y si ustedes investigan más o ven en función a las características de sus procesos tener otras reglas, también se puede hacer. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque cuando nosotros vamos a utilizar estas herramientas de las cartas normalizadas, vamos a necesitar conocer a qué se refieren estas reglas de control. Entonces, cuando vamos a implementar las cartas normalizadas, tenemos que conocer qué significa el 1, qué significa el 3, qué significa el S, ¿no? Entonces, ya lo habíamos visto en una anterior oportunidad, pero como les comenté, como recordatorio, si tengo la regla 3.1S, la que ustedes ven aquí que me refleja un error sistemático, querrá decir que tengo 3 puntos por encima de una desviación estándar. Entonces tendría que tener aquí, digamos, en el día 14 por encima de una desviación estándar, el día 15 por encima de una desviación estándar, el día 16 mi punto por encima de una desviación estándar. Entonces ahí yo estoy evidenciando este posible error sistemático, ¿no? En función a esta regla. Entonces, es importante conocer a qué se refieren estas reglas cuando vamos a ir trabajando con otro tipo de herramientas, que como les decía, vamos a ver esta primera herramienta, que es una carta normalizada, OpsPex Chart, así la referimos.
pero vamos a decirle carta normalizada nada más, ¿no? Nosotros vamos a utilizar esto para poder conocer esta relación entre la calidad requerida de una prueba en base a la imprecisión e inexactitud de nuestros controles en el laboratorio. Entonces, para poder aplicar esto, tenemos que conocer la imprecisión y la inexactitud del método. Hemos visto en el anterior webinar que la imprecisión la hallamos a partir de nuestros resultados del control de calidad interno y la inexactitud la hallamos a partir del control de calidad externo, ¿no? Haciendo los cálculos y bueno, con ambos hallamos el error total y este lo comparamos con nuestro requisito de calidad, eso de manera general. Entonces necesitamos tener estos dos elementos y conocer la relación que existe a través de estas cartas normalizadas, de tal forma que nosotros aseguramos que la calidad puede ser alcanzada en cada corrida. Esta herramienta, esta carta normalizada, ahorita la vamos a ver, nos va a decir cómo podemos trabajar en el laboratorio en función al desempeño que tenemos. ¿Qué regla vamos a aplicar? ¿Cuántos controles? Y cuál es la probabilidad de tener un falso rechazo si aplican ustedes esas reglas. Ahorita lo vamos a ver más a detalle para que se entienda mejor. Eso es lo que decíamos en nuestro segundo párrafo, que a partir de eso se va a seleccionar, a partir de la imprecisión e inexactitud de nuestro método, nosotros seleccionamos la regla de control, número de mediciones de control a utilizar para un desempeño estable de este método. Entonces, es importante que antes de que nosotros implementemos esta herramienta, pues conozcamos la imprecisión de nuestro método y la inexactitud del método. Y también tengamos establecido nuestro requisito de calidad. El requisito de calidad va a ser muy importante para que nosotros podamos utilizar este tipo de herramientas. Entonces, como lo habíamos comentado anteriormente, nuestro control de calidad no va solamente a correr una vez por día o una vez cada corrida analítica, un nivel alto, un nivel bajo. No va solamente participar en un control de calidad externo, sino tiene otros elementos que tenemos que ir implementando en nuestros laboratorios para poder garantizar que el resultado que estamos emitiendo en la parte analítica es correcto, ¿no? Entonces, estas gráficas o estas cartas, perdón, normalizadas, tienen dos componentes, como habíamos dicho, la imprecisión del método y la inexactitud. En el eje X, que es este que ustedes ven aquí, ¿no? Vamos a imaginar que es el eje, imaginamos, ¿no? Este es nuestro eje X. En este eje X vamos a ver la imprecisión del método expresada como coeficiente de variación. Este coeficiente de variación, recordemos que lo hallamos de nuestros resultados del control de calidad interno, es decir, de todas esas mediciones que hacemos día a día en el laboratorio. Y en el eje Y, ustedes ven aquí, vamos a colocar la inexactitud del método, es decir, nuestro sesgo, o también se conoce como bias, que lo obtenemos a partir de nuestros resultados del control de calidad externo. Entonces tenemos en el eje Y la inexactitud y en el eje X la imprecisión. Con estos dos datos, nosotros vamos a conocer en qué lugar de esta carta se encuentra nuestro proceso de medición. Tenemos tres, ahorita vamos a la siguiente. Más adelante está una gráfica con colores para que se entiendan mejor. Aquí vamos a terminar de conocer esta gráfica, ¿no? Para ver de qué estamos hablando. Como les decía, aquí en el eje X, estas son cartas que ya las tenemos normalizadas, que ustedes las pueden encontrar, y hay programas también que se utilizan para poder hacerlo tal vez de una manera más sistematizada. Sin embargo, alguna de las referencias, o si ustedes ingresan a la página de WestGAP y le ponen con este nombre OpSpecChart, les va a referir a un link donde van a tener estas cartas, ¿no? Entonces, si no tenemos un sistema, podemos utilizar este link de WestGAP, que es bastante útil. Entonces, nosotros vamos a tener aquí la imprecisión, la inexactitud, como les decía, el sesgo del control de calidad interno, el coeficiente de variación de nuestro control de calidad interno.
Cuando hacemos una interpolación entre el valor del sesgo expresado en porcentaje y el valor del coeficiente de variación expresado en porcentaje, nosotros vamos a, esta intersección entre ambos va a ser nuestro punto de operación, que nos va a mostrar dónde está dentro de esta carta normalizada el desempeño de nuestro método. Entonces, eso es nuestro punto de operación. Nos va a decir dónde estamos y qué decisión vamos a tomar. Tenemos estas líneas que ustedes ven aquí, estas punteadas, ¿no? Estas líneas punteadas que se refieren a cada una de esta información en la tabla de la derecha, ¿no? Cada una nos dice, ¿qué nos va a decir? Si ven aquí dice 1, esta información, esta columna del 1 nos dice qué regla de control tenemos que aplicar. El 2 nos dice, si usted aplica esta regla de control, ¿cuál es la probabilidad de falso rechazo que tiene? ¿No? Es decir, de rechazar una corrida cuando no tenga que hacerse, cuando en realidad esté bien. Luego nos dice en la columna 3, este N nos dice cuántos controles, cuántas mediciones de control tengo que realizar en esta corrida analítica para garantizar que estoy dentro de este desempeño. Y el número de mediciones del control y el R, el número de corridas analíticas. O sea, en una corrida yo tengo que usar 2 mediciones de control para una probabilidad de falso rechazo, en este caso de 0, cuando tenga y implementando una regla de control 1, 3.5 es. Si recuerdan las reglas de control, decíamos que 1 es que un punto que esté por encima o por debajo de 3.5, o sea, 3,5 desviaciones estándar, ¿no? Más o menos esa es la interpretación, igual lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, estas líneas nos dicen eso, ¿no? Si mi punto está por aquí, mi punto de operación está por aquí, yo tengo que usar la decisión, la línea más cercana que se refiere a esta primera de ejemplo. Si estuviera aquí donde está mi puntero, pues yo tendré que utilizar la primera línea que está más próxima al punto que yo tengo, ¿no? Entonces ya no va a ser la primera, sino va a ser la regla 1.3 es. Y así sucesivamente en función a dónde nos quede el punto de operación, haciendo la interpolación entre el sesgo y el coeficiente de variación. Luego tenemos que estas cartas, aquí se coloca el tipo de requisito de calidad, que puede ser, no sé, el error total o variabilidad biológica también. El requisito de calidad en función al el tipo de requisito de calidad y cuál es el requisito de calidad que vamos a cumplir. Este AQA, ¿no? Es la probabilidad de detección del error, que es lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de detección del error? Del 90%. Utilizando esta carta normalizada, tenemos una probabilidad de detección de error del 90%. Y esta última línea que ustedes ven aquí es el límite máximo de procesos estables. O sea, si nos encontramos por aquí, o sea, realmente nuestro proceso no es estable, o sea, no podríamos hablar de una estabilidad en el proceso. Y tendríamos que hacer o sea, identificar qué está pasando en mi proceso porque no debería estar liberando aquellos resultados, ¿no? Luego tenemos, como les decía, ¿no? Aquí estamos hablando en la primera parte, antes de que empecemos todas estas líneas que ustedes veían, las líneas punteadas, estamos operando bien, está ok, nuestro proceso está operando bien. Aquí ya no estamos operando tan bien, ¿no? Estamos como en una amarilla, un límite amarillo, ahí como un intermedio, ¿no? Podríamos decir, es el límite máximo que podríamos permitirnos para la estabilidad de mi proceso. Pero si nuestro punto de operación está por aquí encima de este límite, entonces no estamos controlando nuestro proceso, no deberíamos estar liberando resultados porque definitivamente estamos fuera de control. Nuestro proceso no es estable. Entonces, con estos 3 niveles nosotros podemos saber cuál es el desempeño de nuestro proceso, de nuestro proceso de control de calidad analítica. Entonces, bueno, esto nuevamente sobre la línea límite del proceso es necesario mejorar el rendimiento del método. Entre las líneas, el límite del proceso es estable.
¿no? Es recomendable mejorar el rendimiento del método y cuando estamos por debajo, el rendimiento y las reglas escogidas para la evaluación son adecuadas, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a ver esta diferenciación entre áreas dentro de estas cartas normalizadas. A eso nos ayuda. Entonces, ¿por qué hablamos de cartas normalizadas? Ustedes se habrán fijado que cuando teníamos la anterior carta que veíamos, aquí era un 100% y aquí era un 50%, ¿verdad? O sea, 100 y 50. Esa era la carta normalizada, alcanzando el 100% de nuestro requisito de calidad con un 90% de detección de probabilidad de detección de error. Pero nosotros sabemos que a veces no a veces, sino cuando nosotros tenemos nuestros resultados del coeficiente de variación, de la desviación, del coeficiente de variación y del sesgo, pues vamos a tener valores de 7, no sé, un coeficiente de variación, no vamos a tener un coeficiente de variación de 40, de 30, ¿no? Tendremos un coeficiente de variación de 5%, de 3%, o un sesgo del 2%, 3%, ¿verdad? Entonces, si yo le pongo aquí el 3% es muy pequeñito, ¿no? Por eso se trata de normalizar estas cartas haciendo una pequeña fórmula que ahorita les voy a mostrar para para poder utilizar esta misma carta para todos los analitos, llevando todo esto a un 100%, ¿no? Como ejemplo, si digamos tenemos un error total, sí, un error total máximo permitido del 16% para el analito A en la escala Y, es decir, en este lado tendríamos que poner 16%, y en la escala X tendría que ser un 8%, ¿no? La mitad, 16 y 8%. Pero cuando nosotros normalizamos, este 16 lo llevamos al 100% y este 8 lo llevamos al 50%. Otro ejemplo es que si el error total máximo permitido es de 5% para un analito, en la escala Y tendría que ir de 0 a 5 y en la escala X tendría que ir de 0 a 2.25, ¿no? Pero como les digo, para poder trabajar bajo una misma carta normalizada, este 16 y este 8, por ejemplo, se van a llevar al 100% y al 50%. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con nuestros resultados del sesgo y del coeficiente de variación, tenemos que volver estos valores como sesgo normalizado y coeficiente de variación normalizado, ¿no? Si nosotros no hiciéramos esto de llevar al 100%, tendríamos que tener estas cartas control para cada analito en función al error total máximo permitido, ¿no? Puede ser que en uno sea 16, en otros 8, en otros 5. Entonces tendría que tener para cada uno una carta diferente. Sin embargo, justamente para poder trabajar de manera normalizada es que se lleva a tanto al 100% como al 50% en todos los casos y podemos trabajar de esa forma. Pero obviamente tenemos que hacer un pequeño cálculo con los resultados del sesgo y del coeficiente de variación. Entonces vamos a normalizar estos valores. Y la fórmula es súper sencilla. Si nosotros tenemos el sesgo, ¿no? Para tener el sesgo normalizado, lo único que vamos a multiplicar es nuestro resultado del sesgo o de nuestro bias. Lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el error, el requisito de calidad o el error total aceptado. Y lo propio para el coeficiente de variación normalizado, que es el que necesitamos para poder trabajar con estas cartas normalizadas. El porcentaje de coeficiente de variación lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre el error total aceptable, el error máximo permitido, ¿no? Establecido en nuestro laboratorio. Entonces, ya no vamos a tener sesgo, vamos a tener sesgo normalizado, coeficiente de variación normalizado. Y eso es lo que vamos a interpolar aquí en nuestra carta. Aquí ven un ejemplo, nos dice que el error total es del 10%, el sesgo es del 1% y el coeficiente de variación es del 2%. Entonces, para poder aplicar aquí a nuestra carta normalizada, tenemos que llevar esto a un 100%, ¿no? Entonces, lo que hacemos es aplicamos esta fórmula y ya vamos a tener que el sesgo no es un 1%, sino es 10%. Como ven aquí, el 10% va en esta línea.
Y el coeficiente de variación ya no es 2%, sino es 20%. Entonces, la línea donde vamos a tener que interpolar es a esta altura. Y vamos a ver que aquí el punto de decisión, el punto del rendimiento está aquí, ¿no? En este punto que aquí nos dice bueno, ¿no? Y tendríamos que en función a esto ver cuál de las reglas y cuál de las reglas de la probabilidad del falso rechazo tendríamos que aplicar de acuerdo a al desempeño de nuestro método. Entonces, para poder entenderlo un poquito mejor, nosotros vamos a tener aquí, ¿no? Lo que les comentaba, el sesgo del 10% y el coeficiente de variación del 20%. Entonces, nuestro punto de decisión estaría aquí, punto de operación aquí, ¿no? Donde ustedes ven el puntito rojo. Y nos dice que tenemos que utilizar la línea más cercana, la línea próxima más cercana. Entonces, ¿qué es esta, no? Si pudiéramos ser un poquito más precisos, por ahí va a salirnos y va a ser la siguiente, ¿no? Pero vamos a tomar en cuenta esta, ¿no? Que está aquí la penúltima línea del control. Entonces, en ese caso, tenemos que irnos aquí a esta regla de decisión y nos dice que tendríamos que aplicar una regla 1, 2.5S, es decir, un punto por encima de o por debajo de 2.5 desviación estándar, con la probabilidad de un falso rechazo de 0.03. Si hablaríamos en porcentaje, quisiera decir que el 3% de mis resultados podrían tener un falso rechazo. Es decir, que estoy anulando o eliminando una corrida cuando no corresponde, ¿no? Utilizando dos niveles de control en una corrida analítica, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Que no superemos el cálculo de falsos rechazos no sea superior al 3%, ¿no? Si hablamos ya de un 9%, tal vez no es el adecuado, tendríamos que inmediatamente empezar a hacer la corrección de nuestro número, ¿no? Entonces, esa es la regla que tendríamos que aplicar, el número de controles con esta probabilidad de falsos rechazos en cada corrida analítica. Bueno, lo que dice aquí, ¿no? Lo que indica es que las reglas de control a utilizar es la 2.5S con dos mediciones de control en una sola corrida analítica para mantener bajo control el método de medición, en este ejemplo del colesterol, con una probabilidad de detección del error sistemático de 90%. ¿Dónde les dice ese 90%? Aquí arriba, ¿no? Les dice una probabilidad de detectar el error del 90% y un 3% de falso rechazo. Para un requisito de calidad analítico del 10%. Entonces, ¿dónde estaba el requisito de calidad? Aquí, ¿no? Esta es la información que ya teníamos antes de hacer esta acá. Entonces, eso es lo que nos permite conocer el desempeño de nuestro método analítico y en función a esto tomar alguna decisión sobre el procedimiento o el proceso que estamos realizando en el laboratorio. Entonces, aquí hay un ejemplo interesante donde nuevamente tenemos el ejemplo del colesterol. Según variabilidad biológica, el requisito de calidad es de 11.1. Entonces, de acuerdo a nuestros resultados, hemos obtenido un sesgo de 4.7%, 77%, y un coeficiente de variación de 2.48%. Entonces decimos, ok, vamos a aplicar el sesgo, vamos a aplicar la carta normalizada. Entonces tenemos que hacer el cálculo. Calculamos el sesgo normalizado, donde dividimos, ustedes vean ahí, 2.48 dividido entre 11.1, que es mi requisito de calidad. Ustedes ven aquí, este es mi requisito de calidad. Dividimos entre el coeficiente de variación, perdón. No, aquí debe estar, estoy mal con la denominación, ¿no? Aquí es coeficiente de variación y aquí es sesgo. Dividimos por 100 y nos da un resultado de 22 en el sesgo. Y el coeficiente de variación nos da un resultado de 43. Sí, bueno, aquí, bueno, a manera de ejemplo, pero he invertido, me acabo de dar cuenta los valores, pero en el caso de que fuera al revés, ¿no? El sesgo 2.48 y el coeficiente de variación 4.77, tendríamos un sesgo normalizado de 22% y un coeficiente de variación de 43%.
Interpolando estos dos puntos nuevamente en nuestra cartilla, por aquí tenemos el 22. Por eso, como les decía, hay sistemas, hay softwares que nos ayudan con estas cartillas para tener mayor precisión, pero a manera de ejemplo, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Un minutito. Entonces, aquí le vamos a corregir, por favor, para que no causemos confusión. Este es 2.48%. Y este va a ser 4.77. ¿De acuerdo? Eso me disculpo porque no me di cuenta, he invertido los números. Entonces, hemos hecho nuestro cálculo del sesgo normalizado, dividiendo y multiplicando por 100. Y tenemos 22 y 43, ¿verdad? Entonces hemos dicho que el sesgo va a ir en el eje y el coeficiente de variación en el eje X. Entonces decimos 22 más o menos debe estar por aquí, ¿verdad? Si ustedes ven aquí, digamos que está aquí el 22, hacemos una línea hasta aquí y luego decimos 43% del coeficiente de variación. Entonces vemos que debe estar por aquí tal vez. Nuestro punto de operación está aquí, en este lugar. Entonces, está fuera, ¿no? De todas estos límites y estas alternativas que nos da nuestra cartilla. Entonces, tenemos una alternativa interesante. Si tenemos nuestro punto fuera de ellas, nos dice que nosotros podríamos utilizar una cartilla, pero ya no con el 90% de probabilidad de detección de error, sino a una cartilla con el 50% de probabilidad de error. Estas cartillas también son cartillas normalizadas. Entonces, es como que nos da un poco más de chance para ser más flexibles con nuestro método, ¿no? Para no ser tan estrictos. Nos dice, bueno, no alcanzas en esta del 90%, entonces tienes la alternativa de usar esta cartilla al 50% de detección de error. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vean que aquí tenemos una cartilla ya con un 50% de probabilidad de error. Y si se fijan, fíjense estas líneas que tenemos aquí, nuestras líneas de decisión. No, estas están bien, las del 50% nos dan mayor amplitud, ¿no? Mayor flexibilidad de nuestro método. Entonces, nuevamente agarramos y decimos el 22% y el 43%, que debe ser aquí todavía, sería más o menos, ¿no? Entonces, como ven, estamos fuera. Entonces, aquí, si estoy fuera todavía a pesar de eso, entonces tenemos que ver que con esta cartilla no encontramos las reglas adecuadas para el desempeño de nuestro proceso, entonces tendríamos que o utilizar otra alternativa de reglas de control o evaluar nuevamente el método así de manera muy minuciosa para ver qué es lo que está pasando. Esto depende del laboratorio y de las estrategias de control de calidad que tengamos. Como les decía, generalmente utilizamos multireglas de Westgard, ¿no? Pero también podrían buscarse otras estrategias de control de calidad, dado que no estaríamos dentro del desempeño que exige, o sí, del desempeño del método que nos exigen estas cartillas de control. Por eso, este paso de trabajar con estas cartillas es una consecuencia de tener el control de calidad analítico implementado, tanto el control de calidad interno como el control de calidad externo. Ahora, si digamos en su cálculo, nosotros hubiéramos tenido, no sé, que el sesgo era del 10% y el coeficiente de variación del 31%, nosotros pues hubiéramos estado por aquí, ¿no? El 10%, ahí, un poco aquí, al 31%, digamos que por aquí. Entonces, ¿cuál sería la regla de decisión? ¿Cuál sería la decisión que tendríamos que utilizar? Sería esta, ¿verdad? Y contamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto quiere decir que tenemos de forma manual, tendríamos que trabajar con esta, que vendría a ser la 1, 3, S, ¿no? Esto va a ser en función entonces, en función al resultado que yo tenga, ¿no? Voy a ver qué regla voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar de esto, ¿no?
que nosotros tenemos en esta tabla que tenemos aquí al costado, nos ayuda a ver qué tipo de reglas yo voy a utilizar, cuántos controles tengo que aplicar en mi corrida analítica y cuántos controles por cada corrida analítica, con qué probabilidad de falso rechazo, ¿no? Si nos vamos a esta, y quiero que vean esta diferencia entre la normalizada con un 90% de detección, las reglas que utilizamos, ¿no? Y las probabilidades de falso rechazo. Las reglas de control, las probabilidades de falso rechazo y el número de controles que tendríamos que utilizar, ¿no? O sea, para poder garantizar que solo aplicando una regla, nosotros vamos a tener el 6% de probabilidad de falso rechazo. Tendríamos que usar no niveles, sino 6 controles o 6 mediciones de control en cada corrida analítica, ¿no? Entonces, como ven, si bien nos da mayor flexibilidad para evaluar nuestro método y tal vez ingresar dentro de lo que es este desempeño, también nos exige mayor control en nuestra corrida analítica, ¿no? Nos exige que tengamos mayor control porque estamos implementando el número de controles, tenemos una mayor probabilidad de falso rechazo, ¿no? Como habíamos visto en el anterior llegaba hasta 9, e incluso, como les decía, lo ideal es que no superemos el 3. Bueno, solo utilizamos una regla de control, ¿no? Entonces, si bien nos da mayor flexibilidad, pero también nos exige más control operativo o técnico, podría decirse, en nuestra corrida analítica. Entonces, para alcanzar y llegar a esto, es importante que tengamos implementado ya el control de calidad interno, el cálculo del coeficiente de variación, el cálculo del sesgo a partir de los controles de calidad externos, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten optimizar, ¿no? Como ven aquí el tema de las reglas de control, ya no utilizamos multireglas de Westgard porque son como cinco reglas que uno tiene que ir siguiendo de manera sistematizada, ¿no? Para ir tomando decisiones. Podemos aplicar solamente una, pero teniendo en cuenta esta información que nos dan estas gráficas en función a dónde nos encontremos o cuál será nuestro punto de operación en estas cartillas normalizadas, ¿no? Entonces, a manera ya de ir un poco resumiendo esto, tenemos que recordar que nuestros procedimientos o nuestros procesos de control de calidad analítico no son perfectos, sin embargo, son una herramienta que nos ayuda a esto, ¿no? A prevenir que tengamos falsas alarmas, que es nuestra probabilidad de falso rechazo, ¿no? Y a evitar que existan errores, ¿no? A detectar estos errores. Por eso, ¿qué sería lo ideal? Que nosotros trabajemos con estas cartillas, ¿no? Es decir, hasta un 90% de detección yo puedo ver que me puedo equivocar o que un resultado puede salir equivocado, con un 90% de probabilidad de que yo lo pueda detectar, ¿no? Y si no, al contrario, ¿no? Que yo no rechace solo el 3% del total de mis corridas, de mis resultados o de mis corridas analíticas, porque estoy aplicando estas reglas de control en función al desempeño de mi método. Entonces ahí vamos a poder ver la falsa alarma, ¿no? Esos falsos rechazos, que era el PFR, no se van a olvidar, ¿no? PFR, y la probabilidad de identificar los errores. Detección de errores, ¿no? Entonces, con estas herramientas de control de calidad analítico, pues nosotros vamos a poder aplicar y conocer de manera tal nuestro procedimiento que garantizamos, que permite garantizar que los resultados que estamos emitiendo pues cumplen todos los requisitos para garantizar el resultado del paciente, ¿no? Que va a ser clínicamente útil para el paciente. Como les digo, ningún procedimiento es perfecto. Si tienen implementado un plan de control de calidad, no quiere decir que nunca van a tener falsos rechazos, no van a tener errores, pero sí vamos a tener la certeza de que estamos trabajando tratando de controlar todo el proceso, ¿no? Además de trabajar con controles de calidad internos y externos, hacemos un tratamiento más a estos datos. Por eso es bien valiosa la información que tenemos a partir de nuestros controles, es sumamente valiosa y le podemos dar una utilidad mayor, ¿no? Realmente, ahorita y nuevamente termino con esta
diapositiva donde yo les pongo, ¿será este el fin? O ahí nomás nos quedamos con esta herramienta. Pues no, hemos visto que hay otras herramientas más. En un inicio les había mostrado tres alternativas donde está la sigma, la métrica sigma, también está el error sistemático crítico que nos ayudan también y pueden ser herramientas, como les decía, pueden trabajar con una o con más herramientas en función a la evolución de sus sistemas de gestión de calidad. ¿Por qué? También y es importante que tomemos en cuenta esto, que nosotros tenemos que tener bien sistematizado cómo vamos a ir captando los datos de nuestros controles de calidad internos o externos. Porque vean que aquí, con esto, nosotros vamos a tomar decisiones importantes para nuestras corridas, para la liberación de nuestros resultados. Entonces, si yo he hallado este sesgo, o si yo no he hallado de manera correcta este sesgo, o para calcular mi coeficiente de variación, yo he manipulado los datos de mi control de calidad interno con tal de que me salga dentro de lo que yo esperaba, entonces no estoy teniendo información, como que la base no es sólida para que yo pueda tomar decisiones en función a estas cartas normalizadas. Por eso es importante que empecemos desde aquí, como les decía, a trabajarlo de manera lo más sistematizada, aplicable a mi laboratorio, como ustedes ven aquí, aquí variabilidad biológica, pero por ahí ustedes prefieren trabajar con CLIA porque es mejor para el método, para la técnica que ustedes tienen, ¿no? Entonces, esto tiene que estar de manera muy sistematizada, bien sólida en mi laboratorio, y con esta información, pues yo ya voy a poder saltar a trabajar con estas cartas normalizadas. Después podré trabajar con Sigma, podré implementar la herramienta del error sistemático crítico. O sea, esos otras herramientas me van a ayudar mucho más a fortalecer mi sistema de gestión de calidad, mi sistema de control de calidad analítico y tomar y realmente llegar a aproximarme a un error cero. No existe error cero en el laboratorio, mucho más cuando trabajamos con matrices biológicas, con personas que tenemos una variación intra e interindividuo, pero tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a este error cero porque sabemos que de nuestros resultados depende la vida de un paciente, ¿verdad? Entonces, esta es una herramienta de otras más que existen, pero es importante que nosotros ya las vayamos conociendo. Tal vez en sus laboratorios solo estamos ahorita con control interno y el control externo, entonces tenemos que ir avanzando, ¿no? Definamos nuestros requisitos de calidad, después hagamos los cálculos para hallar el error total. Luego ya estamos avanzando bien unos meses con eso y entonces empecemos a trabajar con estas cartillas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y van a ver que en el tiempo, pues esto les ayuda también a optimizar los procesos, a minimizar repeticiones, a minimizar tal vez gastos, ¿no? De reactivo, de material, de insumos. A veces se nos sale, ¿no? De las desviaciones estándar que esperamos y que hacemos una alicota de control, volvemos a correr, ¿no? O corremos 2, 3 veces el control para que nos salga bien, ¿no? No se trata del control, sino se trata del proceso analítico. Lo que tiene que ir bien es nuestro procedimiento analítico, el control analítico, ¿no? El suero que utilizamos como control de calidad interno, control de calidad externo, son solo herramientas que nos van a mostrar cómo estamos funcionando. Y a partir de esos datos, vean cuánta información ustedes pueden tener para garantizar los resultados. Pero sí, les recomiendo que estos datos de sesgo y coeficiente de variación los sistematicen en sus laboratorios de tal forma que tengan la información real que les ayude a tomar decisiones reales, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que yo quería comentarles en esta oportunidad, en esta charla, para que ustedes tengan esta alternativa más y vean que el control de calidad analítico tiene muchos elementos para poder ser trabajados, para poder ser mejorados en sus laboratorios. Entonces, los invito a que ustedes puedan poco a poco ir implementando estas prácticas. Yo sé que en el trabajo diario del laboratorio a veces el estrés, ¿no? Pero también hay sistemas informáticos que ya pues nos ayudan, ¿no? Metiendo un par de datos, ya nos dan los resultados. Como les he dicho, hay algunas herramientas en la página de WestGuard que ustedes pueden colocando nada más el OPEX chart, ya uno coloca el nombre y les sale por ahí las herramientas, ¿no? Es cuestión de interiorizarse con esto y la base son los datos que ustedes generan en el día a día. Entonces, esto es lo que yo quería comentarles. Si hubiera alguna consulta o alguna duda, también la podrían hacer.
Y bueno, nuevamente agradecer a Biotech por la invitación, por permitirnos estos espacios que definitivamente nos ayudan a conocer un poquito más de las prácticas de calidad. Muchas gracias. ¿Cada cuánto tiempo habría que revisar el OP Specs Chart? En realidad, esto tendría que hacerse en función al cálculo del sesgo. El sesgo ustedes lo obtienen de los resultados de un control de calidad externo, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un control de calidad externo que les reporta de manera mensual los resultados, ustedes van a poder calcular el sesgo cada mes y cada mes va a variar su sesgo, ¿verdad? O puede ser que se mantenga también, pero van a poder tener este dato de manera mensual y cada mes podrían utilizar esta información en las cartas. Ahora, si tienen un programa que es trimestral, digamos, entonces cada trimestre ustedes van a tener el sesgo, ¿no? Y van a poder trabajar. Ahora ahí, por ejemplo, el coeficiente de variación ya lo tendrían que utilizar de los 3 meses, ¿no? Calcular su coeficiente de variación trimestral del control de calidad interno y el control de calidad externo, que sería cada 3 meses. Entonces, un poco va a estar en función al cálculo de su sesgo. Sí, a partir del control de calidad externo. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Em, para confirmar solo, quería consultarle. Entonces, la tablita tendríamos que hacer para cada analito y para cada nivel, digamos. Para el Mira, nivel patológico o como tenemos el coeficiente de variación por nivel, por el control interno de patológico normal, que es lo que manejamos, pero el control externo solo nos da un resultado. Entonces tendríamos que utilizar ese resultado para los dos niveles de nuestro control sí, interno. Por lo tanto, tendríamos de la glicemia, por ejemplo, dos tablitas mensuales en este caso, si fuera que nos da el valor, el control externo. Ahora, lo que le quería consultar, con el control del enlaza, no sé, si nos da el valor para hacer esto mensualmente, ¿verdad que sí? sí, 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 sí. Del sesgo, Bueno, ¿verdad? más que hablar de proveedores, de manera global, los proveedores sí les van a dar dos datos importantes, que sí o sí los tienen. Si me permiten, y tal vez me dan un espacio de unos minutitos para mostrarles esto, porque esto sí estuvo en el anterior webinar, pero sí lo veo importante comentarles, porque seguramente algunas personas que no estuvieron en el anterior, les voy a mostrar de dónde salen esos cálculos del sesgo y de solo así muy rapidito para no pasarme de los tiempos, pero sí les dan los proveedores la información. Cualquier proveedor sí o sí les da. En un minutito me voy a ir aquí. Y al mismo tiempo, las tablitas están digamos, en la página de WestGuard Sí, por analito igual divididas. O sea, no, buscaríamos glicemia, glucose, así, y nos va a aparecer, o no, son así súper las estandarizadas. tablitas son normalizadas, entonces la que Ah, yo les ya. he mostrado es la que van a encontrar, tanto del Ah, normalizada al 90, o sea, el 100%, no, perdón, sí, con un 90% 50%. de probabilidad de detección y con un 50% de probabilidad de Ok, detección. ¿Cuál es la ventaja en para eso WestGuard? es Que la tiene la fórmula, opción de ¿no? los datos, ¿verdad? Para eso es la fórmula, para que aplique todos los analitos a la misma tabla. Exacto, sí. Ah, ya, solo para reforzar así, es el Sí, entendido, no, no, pero gracias. para reforzar eso y tenerlo un poco más claro. Claro, claro que sí, doctorita, sí. Como les decía, los proveedores de evaluación externa de la calidad nos dan el valor reportado, que es lo que ustedes reportan, el valor asignado, que es el valor del grupo par, y con estos dos datos, haciendo esta pequeña fórmula, valor reportado menos de valor asignado, dividido entre el valor asignado por 100, ustedes hallan su sesgo. Como ven, es súper sencillita. Con este dato ustedes obtienen el sesgo y ese es el resultado que ustedes van a poder utilizar para estas cartillas control que les comento. Entonces, si ustedes tienen este dato cada mes, entonces cada mes podrían ir actualizando estas tablas, estas cartillas. Si lo tienen cada 3 meses, ¿no? La idea es que hagan un tratamiento de estos datos, ¿no? No nos quedemos solamente con esta información, sino hagamos un pequeño tratamiento con esta fórmula y conocer su sesgo. Y bueno, el coeficiente de variación ya lo vamos a obtener de nuestros controles de calidad internos, pero sí, muchas gracias por la consulta, autorita, para aclarar también que como hemos enganchado tal vez lo del anterior webinar, ahí quedan
puntos sueltos, ¿no? Pero es un mundo todo esto, siempre hay algo más que podamos Sí, hablar. sí, es la verdad. Ahora, lo que le quería consultar, una vez yo tenga mis tablitas, ¿dónde usted recomendaría que yo las tenga? Digamos, tengo mis controles internos archivados en un archivador y mi control externo aparte. Entonces, ¿dónde usted recomendaría que yo lo adjunte? ¿Al control interno? En realidad tendría que tenerlo, no estás juntando a ninguno de los dos, sino es como un Exacto, porque es la control, suma de los sí, dos. exacto. Bueno, dentro de un procedimiento de control de calidad analítico, usted podría colocarlo justamente como desempeño, ¿no? Desempeño o evaluación del desempeño analítico, digamos, una cosa así. Claro. Sí, Ujú, porque a veces justo ahí uno no sabe dónde colocar y ya se termina claro, perdiendo. sí. Ya. Y, O todo en una sola y hoja Excel, ¿no? Como que control sí, interno, control externo y jalarlo, ¿no? El Excel es, no sé, si bien es una eso es herramienta un ahí mundo igual el básica, Excel. sí, Ah, es útil. y ahora entonces, una vez tenga estas tablitas, así para adelantar un pasito más, ¿cuál sería el siguiente paso que podría tomar? Porque esto es, como usted dice, cálculos y a la tabla y ya, directo ya tengo mi resultado. Entonces, un siguiente paso, tal vez solo para saber, Sigma métrica. Si ustedes ya tienen controlado esto, ya podemos hablar de sigma o sigmametría o la métrica sigma, que también ya. es como lo siguiente, ¿no? Y la sigma métrica no solo se aplica a la parte analítica, pueden aplicarlo a la parte de gestión, es otro mundo igual, súper linda esa Sí, parte, sí, pero sí, el digamos, de sería el negativo y siguiente paso. positivo, creo, ¿no? ¿Perdón? Creo que son negativos y positivos, podrían Sí, ser, el si no me 6 sigma. equivoco. Ujú, sí. Ya. Ok, gracias, Doc. De nada, doctorita, más bien gracias a usted por los aportes.